No. Bien. Ya. Entonces compartimos pantalla y como dije, vamos a volver a estar con el Evangelio en Marcos 48, el estudio 48. Y ahí espero que se esté viendo bien. Vamos a ir a la lectura de este texto. Como dije, lo estamos un poco repitiendo porque vamos a ver algunos aspectos. Este texto que está aquí, que vamos a ver ahora, está sumamente enriquecido de conceptos, de cosas que son súper importantes poder verlas y asimilarlas para nuestras vidas. Yo les he dicho a ustedes en repetidas oportunidades que no se queden solamente con la cosa cultural de la mente. Aun cuando nosotros tengamos muchos años en esto, siempre está la posibilidad de recibir algo y eso debe ser nuestra expectativa, porque de acuerdo a lo que enseña el Señor es que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces nosotros aspiramos a las transformaciones. Un creyente nunca debe quedarse tranquilo si no tiene transformaciones que lo acerquen más al carácter de Cristo. Eh, La meta de Dios, la meta de Dios es que nosotros podamos adquirir el carácter de Cristo. O sea, la meta suprema de Dios, la meta más importante que tiene Dios para con nosotros es que nosotros adquiramos el carácter de Cristo, porque no hay una cosa más importante. O sea, dentro de los propósitos de por qué Dios nos creó, está llegar a ser como Cristo. Entonces, si nosotros no entendemos eso, y de ahí a que el Señor viene hablando incesantemente de cosas que nosotros nos cuesta asimilar porque somos muy de esta tierra, muy sensuales, muy de los sentidos, de usar sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia y lo demás, las cosas sensuales van a ser añadidas, nosotros no percibimos eso muy bien. Entonces, la idea cuando enfrentamos un estudio es poder ver qué cosas puedo asimilar para mi vida. Nunca usted, y eso, sobre todo los liderazgos, aquí tengo a casi todos ustedes que han ejercido algún tipo de ministerio o algún tipo de liderazgo, siempre la mente del líder se mueve en la dirección de, de hablarle a otro, o sea, de cómo yo me muevo hacia otro, no hacia mí mismo. Entonces, yo digo, esto puede servir como que estamos pensando en ministrar. No, ¿cómo nosotros crecemos? La meta nuestra debe ser adquirir cosas que nos permitan crecer como personas. Siempre tener una expectativa y que Dios nos abra la mente, porque a lo mejor nosotros estamos teniendo una conducta que no es la más adecuada, o una conducta que nos agrada al Señor. Estamos siendo a lo mejor personas que en vez de ser de bendición, no estamos trayendo bendición a la gente y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, estos estudios nos permiten hablar, pero para que Dios nos hable, debemos estar dispuestos a escuchar, debemos estar dispuestos a cambiar, porque si no hay una disposición así, y ojo, uno de los estigmas que tiene las personas que ejercen algún tipo de liderazgo o las personas que llevan años en el Evangelio es que cómo voy a reconocer que estoy equivocado o cómo no, o sea, yo no, si con todo el tiempo que yo ya estoy, si, no importa el tiempo. A la mayoría de las personas que fueron a ver a Jesús eran personas ya mayores. Entonces vamos con esa expectativa a mirar los textos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Marcos 11 del 12 al 14 y 20 al 26. Dice, al día siguiente, estamos hablando de un ministerio intenso, ¿verdad? Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Uno se pone a pensar y dice, como nosotros vemos la Biblia como un libro de carácter espiritual, nosotros no pensamos ni vemos, no visualizamos ni vemos en esta visión que tenemos de las cosas, no visualizamos que este libro no solamente habla de cosas como del tercer cielo, hace un relato continuo. Y aquí aparece que Jesús tuvo hambre. El hambre es algo que tiene todo ser humano.
Por eso es súper Español. importante. Ustedes deben recordar, súper importante que recuerden ustedes que Jesucristo vino como hombre. Entonces, eso que dice la Biblia ahí de tener hambre, acentúa el carácter humano de Jesús. O sea, estaba aquí como hombre, sujeto a todas las cosas que estamos sujetos nosotros. Dice, estuvo viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, allá en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higo. Y eso lo estuvimos viendo, estamos haciendo un recuento, ¿verdad? Y esto es interesante porque yo le recuerdo, lo que va a ocurrir aquí a continuación es algo un poquito fuerte y es lo que vamos a analizar. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos, sus discípulos. ¿Y por qué Jesús habrá hecho eso? ¿Por qué Jesús habrá hecho eso? Y fíjese lo que dice ahí. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, había una intencionalidad de Jesús de que ellos oyeran lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. O sea, era necesario porque a lo mejor no le había importado, pero la Biblia específica que esto lo oyeron. Y eso es parte de la enseñanza que está dando Jesús. Y pasando por la mañana, vieron, ya me adelanto al 20, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahí estamos en un conflicto fuerte, ¿eh? Porque Dios ordena que no maldigamos. Entonces, pero Jesús nunca usa la palabra maldición, la usa Pedro. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, chuta, qué importante eso. El principal enemigo que tiene la manifestación del poder de Dios es la duda. Y la duda usted me puede decir, Señor, le va a decir a Dios, Señor, yo no quiero dudar. Y acuérdense que Jesús le dice a un hombre, ¿tú crees que puedo hacer esto? ¿Tienes fe? Entonces el hombre fue en su honestidad dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoce que tiene problemas de la duda, de no creer, de que le es difícil aceptar. Porque nosotros somos maestros en la carne, en la voluntariedad, en las cuestiones humanas. Nos manejamos muy bien ahí, pero no en las cuestiones espirituales, en las cuestiones del alma. A nosotros nos cuesta eso, no nos es natural. La desconfianza es natural, la confianza no es natural. La fe no es natural. Nos cuesta generar fe, nos cuesta manejarlo en ese mundo. Por eso Dios tiene que ir haciendo todo un trabajo interior en nosotros. Y cuando usted dice, por lo tanto digo que todo lo que pidiere orando, creéis que lo recibiré y os vendrá. Y ahí va cambiando en un corto trecho, va cambiando constantemente de visión, de tema. Ahora dice, bueno, ahora tú tienes que saber que vas a recibir lo que vas a pedir. Y dice, por tanto, digo que todo lo que pediré orando, creéis que lo recibiré y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, dice, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La maldición de la higuera es uno de los relatos más complejos, y más polémico en el misterio de Jesucristo. Es complejo y polémico. ¿Por qué? Porque se contrapone a otra enseñanza, por eso tenemos que entender esto. Muy bien. Y los hermanos que redactaron la Biblia pues lo subtitularon la maldición de la higuera. Y el que usa la palabra maldición es Pedro. Pero dice, Señor, ¿te recuerdas que tú maldijiste a esta higuera? Y vamos a tener que entender bien, porque debemos recordar que la palabra maldecir significa decir mal. Cuando yo digo algo con despropósito, es decir, emitir una palabra de despropósito contrario. ¿Qué es lo que es despropósito? Que va contra el propósito.
que no se alinea contra el propósito. O sea, es como cuando decimos nosotros, ojalá te vaya mal. Es una maldición. Ojalá te pase esto. Es un despropósito, que tú vas camino a una cosa y hay un despropósito. Entonces, ese despropósito, o es decir mal, es una palabra que va a acompañar de despropósito. O algo, o sea, contra alguien o algo, en este caso un árbol. Y el mismo Señor nos enseñó a no maldecir, sino a bendecir. Decir bien. De hecho, los canutos, los evangélicos, los cristianos, tenemos mucho temor de decir palabras de maldición. Porque la Biblia dice bendecir y no maldigáis. Y nosotros conocemos el poder de la palabra. Y nosotros sabemos que en nuestra ira, en nuestra rabia, hay tentaciones que de repente desearle el mal a alguien. Y es parte de lo que nosotros tenemos que evitar, como que quisiéramos que Dios escuchara nuestra petición y que la persona sufriera lo que nos está haciendo sufrir a nosotros. Y es una tentación permanente la que tenemos en esa área, de no decir una palabra con despropósito, más aún que nosotros sabemos que hay un poder en las palabras. De hecho, Jesús habló de que todos tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa que fuéramos a decir. O sea, una palabra ociosa, el ocio, si lo podemos entender bien, el ocio es la falta de trabajo, de moverse, de hacer algo. Eso tiene que ver con el ocio. Y nosotros no podemos de emitir palabras ociosas, una palabra que no tenga un sentido de bendición y de productividad, que produzca un efecto benéfico, sino que lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de palabra es la que usó Jesucristo hacia la higuera? ¿Y qué enseñanza quería Jesucristo dar a sus discípulos? Porque también otro de los hechos re polémicos, que mucha gente no logra visualizar en toda su dimensión, es Jesucristo dando un azote de cuerda en el templo y volcando la mesa a los cambistas, y expulsándolo. Entonces, eso dice, oye, Jesús tuvo un arrebato de ira o de violencia, y se toma, y eso es una de las cosas que más se toma. Entonces, no hay una investigación o un entendimiento mayor de eso. Pues son momentos, son cosas polémicas. Y la gente, escuche esto, las personas que no son creyentes, que no caminan en los caminos de Dios, siempre esos relatos bíblicos como que son morbosos para ir a preguntarte, oye, pero ¿y por qué Jesús dio vuelta a la mesa? ¿Y por qué Jesús actuó con violencia? ¿Y por qué Jesús actuó con ira? ¿O por qué Jesús maldijo la higuera? Entonces vamos a ir desglosando o desgranando el choclo. Al día siguiente dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre. Entonces aquí vamos a ver, no es común que el relato bíblico diga que Jesucristo tenía hambre o sed, pero en este caso lo indica. Es importante entender, comprender que Jesucristo no os dio, Jesucristo es un Dios encarnado, o sea, Dios hecho hombre. Acuérdense lo que dice el relato, en el relato que está ahí en el libro de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces dice, y vino la luz al mundo. O sea, y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando de que Dios se encarnó, y el proceso que usó Dios para encarnarse es un proceso que Él mismo generó en la revolución del ser humano. Jesús nació, nosotros tenemos un relato de Belén, de la Virgen María, y tenemos un relato, Jesús nació en determinadas circunstancias que todos conocemos de acuerdo a dos de los 4 relatos del Evangelio, que relatan que Jesús nació de una virgen llamada María y que fue concebido y que pasó todo un proceso donde no se habla mucho de su niñez, pero se llega a un punto a los 12 años cuando viene para el Bat Mitzvah, donde se declara un hijo del mandamiento, y Jesús se hace hecho responsable del cumplimiento de toda la ley, y de ahí se salta a los primeros momentos del ministerio de Jesús. Entonces, hay todo un proceso que dura 30 años, porque Jesús empezó su ministerio a los 30 años, siendo respetuoso de la normativa que tenían los judíos, que un profeta no podía ser menor que esa edad.
Entonces ahí empieza Jesús su ministerio. Entonces realizó toda una vida en este mundo de carne. Estamos hablando del verbo hecho carne. Dice, es importante entender que Jesucristo es Dios encarnado, que su vida y ministerio en este mundo lo realiza totalmente como hombre y como tal está sujeto a todas las necesidades y limitaciones que tiene el cuerpo humano. Ahí lo vemos durmiendo, tenía que dormir, tenía que descansar porque el cuerpo si no no le respondía. O sea, era un ser humano común y corriente. Y eso cuesta que las personas lo asimilen, pero eso es algo fundamental porque según la Biblia, uno de los argumentos del anticristo es negar que Jesucristo vino en carne y sangre. Negarlo, no. Y lo dice Juan bien claramente, que como que era siempre estuvo en su condición de Dios, o como que era un fantasma. En Marcos 11 dice, y viendo de lejos la higuera, lo veía de lejos, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Súper importante esto, miren. Las higueras suelen dar un fruto al año. Oye, viendo eso digo, ya me dio hambre, ¿eh? Se ven ricos los higos. Dar un fruto al año, con excepción de las víferas de doble fruto. Quedan dos clases de fruto al año, brevas entre junio y julio y higo entre agosto y octubre. Este relato tiene solo un paralelo en Mateo, el cual no aclara más de la situación, sino que dice que la higuera solo tenía hojas, pero no tenía higos. En la antigua Grecia los higos eran utilizados como una provisión militar, que era fácil de transportar y era un alimento contundente. De hecho, en la antigua Grecia se prohibió exportar los higos, no se podían vender a los extranjeros, porque acuérdense que los higos tienen una condición súper interesante. Los que hemos comido higos, la mayoría de ustedes ha comido higos, usted los puede comer en condiciones recién sacadas del árbol, muy frescos, o se secan y los higos secos son tan ricos como los higos normales. Entonces, este es un fruto muy especial. Y este fruto, bueno, usted sabe que algunas veces le echan harina así para preservarlo, ¿verdad? Mejor de la humedad. Y usted puede pasar muchísimo tiempo y los higos son como las pasas, se mantienen ahí. Entonces los soldados griegos usaban una bolsita y esa era su provisión de alimento y lo mantenía bien físicamente. Entonces, ahora, veamos el segundo aspecto de esto. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En Mateo dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti, de ti, no nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí dice como que se secó instantáneamente. Veamos, pues, este texto clave es la clara polémica. Jesucristo sentencia al término de la vida útil de la higuera y no usa la palabra maldecir. La higuera es un árbol cuyo propósito es dar fruto para alimentar a hombres y animales. Usted, en algunas partes hay higueras que son higueras naturales o higueras silvestres. Y usted va a encontrar que a los monos, los pájaros, de repente los que hemos tenido higueras, vamos a ver una vez a ver los frutos de la higuera, sobre todo las brevas, y usted va a tomar una breva y de repente la encuentra toda picada por los pajaritos. Se tiene un hoyo el higo porque lo picó un pájaro. El pajarito se está alimentando del higo. Bueno, es un alimento que sirve para todo. Aquí viene una cosa súper interesante. Jesucristo fue el que creó todas las cosas, creó el universo. Usted va a la Biblia y dice que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, dice que por Él fueron creadas para los propósitos de Él y por Él. Entonces, el que estableció las estaciones era el mismo Jesús. Él estableció las estaciones. Sabía en qué momento las higueras daban fruto o no. O sea, Jesús, el que creó la higuera, el que creó las estaciones, el que creó el momento del fruto, no era ignorante y sabía que cuando se iba a acercar a la higuera no iba a encontrar nada, porque el relato lo dice claramente. Miren, dice, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hoja, pues
no era tiempo de higos, no era temporada, no era el momento. Entonces, la pregunta es, si Jesús creó las estaciones y todo, y sabía todo eso, ¿cuál es el propósito? Sabía que no iba a encontrar higuera, y él sentenció la higuera, porque la higuera es un instrumento, la higuera es una bendición, la higuera es un árbol que hasta el día de hoy sigue siendo bendito, porque hasta el día de hoy usted puede gozar de los frutos de la higuera, pero tomó esa higuera en particular, Señor, eso es lo importante que tiene, para dar unas enseñanzas que son súper importantes, porque Jesús sabía que no era tiempo de higo, o sea, porque él hizo la higuera, por lo tanto sabía que no era tiempo de higo. Jesucristo no actúa por emociones, no es que llegó allí, es como cuando nosotros estamos, eh, ah, usted está súper necesitado, no sé, justo necesita un tornillito para arreglar una vez y parte corriendo a la ferretería o necesita algo en el del almacén del negocio y parte corriendo y está cerrado. Y la frustración lo agarra y dan ganas de agarrarle a patar la puerta del local. Porque iba con toda, o sea, y nosotros algunas veces manifestamos nuestra frustración cuando hay algo que no lo hemos podido hacer, o con enojo, o con algún tipo de malestar. Entonces, pero Jesús no actúa por emociones, no es que se sintió frustrado, ni la frustración o el enojo que lo impulsa a hacer higuera de porquería, no servís para nada, que te seques, porque no, porque la higuera no era tiempo de higo. Entonces, por eso muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué Jesús hizo eso? Sí, sí, la Biblia dice claramente que no hay tiempo de higo, porque el centro de todo esto no es la higuera, no es la higuera. No es que la higuera es el instrumento para una enseñanza gravitante que va a hacer Jesús, porque Jesús tiene la cualidad, el poder, tiene la capacidad bendita de hacer una escuela de discipulado en la vida, en el diario vivir. Y es lo que, y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, que no lo entendemos. Porque Jesús dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y usted no cree que Jesús anda con usted todos los días? Entonces, en la vida, en nuestro transitar por la vida, nos pasan distintas cosas. Algunas súper interesantes y que nos gustan, y otras súper negativas. Y usted se ha preguntado alguna vez cuánto de esas cosas las ha propiciado el mismo Dios, porque quiere enseñarnos algo, porque quiere mostrarnos algo, porque quiere hacer el crecimiento de la vida, porque usted no crece, hermano. No crece solamente con el ejercicio intelectual. El intelecto se desarrolla principalmente para tomar decisiones y cosas así. Pero yo le puedo asegurar que usted pesca a un señor o un hombre que es mecánico, no sé, a un arquitecto, a un ingeniero, a cualquiera de estas personas, y yo mismo como ingeniero le puedo dar fe que es así, y usted lo manda a un instituto a estudiar mecánica o a un lugar a estudiar alguna técnica, y los mayores de ellos le van a decir que todo lo que estudiaron fue interesante, pero que realmente ellos aprendieron en la práctica. ¿Qué es la realidad? Porque la práctica es la que te da a ti la cosa. Por eso la enseñanza hace años atrás se hacía a través de los oficios que uno, la mayoría de las personas eran ayudantes de un maestro. Y de ahí adquirían la enseñanza. Y la mayoría de esos maestros o de esos estudiantes eran muy buenos en la profesión. Y algunos eran mejores que los que habían estudiado en centros, porque era la práctica. Así se desarrollaban las cosas. Y Jesús enseña de esa manera para que podamos entender. Y va llevando a los discípulos en un camino. Entonces ahora va a usar la higuera como el pizarrón de enseñanza. La higuera es el pizarrón de enseñanza. Propició todo un hecho y eso es. Entonces, pues Jesús dice, ay, me enojé con la higuera y la maldigo. No, 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 no. Jesús toma la higuera como un instrumento y eso es lo importante que usted sepa, porque lo voy a entender. Sino que enseñará a los discípulos el poder de la fe y las palabras. Aquí Jesús va a tratar dos cosas,
la fe y las palabras. Lo que yo digo, palabra acompañada de fe, que son fundamentales en el desarrollo de la vida cristiana, la fe y las palabras, y parte esencial como armas de defensa y ataque, según lo indica Pablo en Efesios 6. Cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios, voy a leer un poco lo que dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Un escudo es un arma de defensa, está hablando que la fe es un arma de defensa, el escudo de la fe. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe es la que me ayuda a mí. ¿Por qué nos vienen los dardos de fuego? ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Son cosas que van a tu vida para hacerte dudar, para hacerte pensar que las cosas que tú no vives y que una vida cristiana, que Dios no existe, todas esas cosas. En estos tiempos hay una propagación de incredulidad y una adaptación de la gente del Dios a mi manera, y no la búsqueda de la verdad a través de las palabras de Dios o de la investigación. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma de ataque. Entonces aquí habla del escudo y de la espada. El escudo en la fe y la espada, la palabra, para usar en contra de los poderes malignos. Por eso se debe tener clara conciencia de lo que se tiene y cómo usarlo. Si tiene una clara conciencia de qué es lo que tengo, yo debo tener claro. Entonces Jesús dice, oye, yo les quiero mostrar que ustedes, a través de la fe en mí, ustedes disponen de recursos, como es la palabra dicha y como es también la fe. La fe son cosas fundamentales. Por otro lado, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él hizo la higuera, por lo tanto sabía el tiempo cuando la higuera daba fruto, como lo hemos dicho antes. Entonces, toda esta situación tiene el propósito de capacitar, de equipar a sus discípulos cuando lo que ocurre, usando lo que ocurre con la higuera. Veamos Marcos 20:21, 11:20-21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este relato dice que al día siguiente Pedro, al pasar por el lugar donde se encuentra la higuera, se da cuenta que está seca. Sin embargo, el relato de Mateo dice que inmediatamente a las palabras de Jesucristo, la higuera se secó. Recuerden eso, miren, voy a volver un poquito atrás. Ahí ahí tengo el Mateo 11:14 arriba, y abajo tengo el paralelo que está, en Marcos 11:14, y abajo tengo el paralelo Mateo 21:19, que es el mismo hecho, pero miren lo que dice. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no oyó nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y ahí viene el último punto, y luego se secó la higuera. O sea, como que da la idea de que inmediatamente, después de haber dicho las palabras, se dieron evidencias de que la higuera se secó. Es interesante. Entonces, dice que Pedro no percibió. Pedro, al pasar por el lugar donde se encuentra la higuera, se daba cuenta que está seca. Sin embargo, el relato de Mateo dice que inmediatamente a las palabras de Jesucristo la higuera se secó, pero al parecer Pedro no lo percibió. Y a partir, mire, va Jesús caminando, que me encanta cómo son las cosas, como la naturalidad del discipulado de Jesús. Jesús ya tenía esto en mente, Y es la forma de inducción, de enseñanza inductiva, que de alguna manera se produce. Jesús intencionalmente pasa por el lugar donde los discípulos van a ver, a no ser que tengan problemas de memoria. Si usted se recuerda, el relato dice que la higuera tenía hojas. ¿Se recuerda? Ya, pues tienen que haberse acordado que en tal lugar había una higuera con hojas muy bonitas, y pasan a la mañana siguiente y era notorio que la higuera estaba seca. Pero Jesús va caminando. No es que se vaya a dar un momento acá, quiero decirle a usted que lo que pasó con la higuera. No, él camina y genera
una situación. Entonces Pedro ve la higuera y reacciona. Y le dice, maestro, mira, la higuera que Melquisede está haciendo. Y ahí, a partir de ese momento, que la atención está capturada, que los pensamientos de los discípulos están siendo, ¿qué está pasando? Entonces Jesús toma y empieza la enseñanza. A partir de esta situación de asombro de Pedro, es que Jesucristo empieza a explicar el tremendo potencial de la fe y de la palabra dicha con fe y propósito. Y aquí tengo que hacer un pequeño alcance a todos los que son padres, madres, a todos los que son... nunca, nunca, nunca desaprovechen una pregunta de sus hijos, una pregunta de sus nietos, una pregunta de las personas que están cercanas a usted para bendecir su vida. Algunos padres como que les latea, les molesta, a lo mejor no están bien informados, pero informen. Si uno de sus hijos o alguien tiene una inquietud espiritual y le pregunta, no desaproveche esa oportunidad. No se da siempre y la persona está preguntando y la persona está inquiriendo, tiene un interés. Eso es un terreno fértil para sembrar la palabra de Dios. Si la persona le está haciendo preguntas, y eso pasa una vez en la mesa, pasa en la conversación, en un paseo, de repente a un niño hace una pregunta y la mayoría de los padres por lata, porque no quieren contestar o porque están en otra cosa, no se toman el tiempo, no se dan todas esas oportunidades. Y cuando tú quieres enseñar, los muchachos no están ni ahí, pues. Entonces tienes que aprovechar las cosas, los momentos que se dan. Si se dan esas oportunidades que son propiciadas por Dios, donde hay un hijo tuyo que te hace una pregunta y tú lo das por el de Dios. Por último, si no tienes todas las cosas, esfuérzate en averiguar y después llama, mira, hijo, hija, con respecto a esta pregunta que tú me hiciste, porque hay un interés. Captar el interés de los muchachos no es fácil. Captar el interés de las personas, una misma persona, un vecino o cualquier persona te puede hacer una pregunta y tú lo conoces que lata. No, son oportunidades. Eso es lo que hace Jesús. Es lo que hace Jesús. A partir de la pregunta de Pedro está el potencial para entregar una tremenda enseñanza. Entonces, lo primero que hoy día tienes que aprender de lo que estamos estudiando es no desaproveches las oportunidades cuando un niño, una persona o cualquier persona te pregunta algo que tiene que ver con las cosas espirituales. No desaproveches la oportunidad, porque la persona que te está preguntando tiene un interés en saber. Toma tu tiempo, porque es una inversión. Toma tu tiempo para contestar, porque estás invirtiendo. Me doy a entender, ¿verdad? Es una inversión, es una bendición. Estás cumpliendo el real propósito para el cual Dios te puso en esta vida. Ser una persona que trascienda, que deje huella, que sea de bendición. Todo lo demás se pierde. Tu bonita casa que tanto te esforzaste va a pasar de uno a otro y después nadie la va a pescar y a lo mejor después se va a venir abajo. Pero lo que tú marcas en la vida de una persona trasciende por la eternidad. Así que si alguien te hace una pregunta, préstale atención. Toma tu tiempo, no es un tiempo perdido. Y es que me está distrayendo de lo que yo estoy haciendo. ¡Wow, Dios mío! Hay cosas que son importantes y otras no. Espero que usted haya captado lo que le estoy diciendo. La forma en que Jesús trabaja. Hay padres y hay personas como que les da lata contestar las cosas, no quieren contestar, sobre todo si son niños. No, el niño es una esponja. Aunque tú no lo veas, el niño va a absorber y se va a acordar. Y el niño se va a recordar porque va a decir, oye, tu abuelo dijiste esto, tu papá dijiste esto, tu tía dijiste esto. Se va a acordar. Entonces, primero que saque es no desaproveche la oportunidad cuando las personas quieren inquirir. En Marcos 12, 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Cuando Jesucristo dice tened fe en Dios, no dice crean en Dios, sino que dice créanle a Dios. Muchas personas creen que Dios existe, pero no conocen ni creen la palabra de Dios. También hay muchos discípulos, eso de las personas que no son cristianas, creen que Dios existe, pero no creen en los propósitos de la palabra de Dios. Hay muchos discípulos que creen en la salvación que Dios les da,
en Jesucristo, pero su vida ambigua e inestable, ambigua porque no tiene nada claro, e inestable porque están arriba y abajo las emociones, de repente están fervorosos con Dios, de repente están deprimidos, inestable. Muestra que no ponen en práctica la palabra de Dios. Lo que en la práctica es no tener fe en Dios. No tener fe en Dios. Marcos 23, 24, 11 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera, escucha esto, que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este texto es un texto para el marco, para enmarcarlo, porque este texto también ha generado muchas expectativas y muchas cosas que la gente no comprende. Dice, aquí habla de la palabra duda. Duda. La duda es un enemigo importante del accionar de Dios. La duda impide la manifestación del poder de Dios. La duda impide la manifestación del poder de Dios. Veamos. Aquí Jesucristo nos entrega una revelación grandiosa que puede revolucionar nuestra vida y ministerio. Así como Él, con una palabra de fe, determinó el término de la vida de la higuera, Él nos revela que esa autoridad también puede operar a través de nosotros con una palabra de fe. Jesús dice, eso dice Jesús, tener fe en Dios. Porque yo digo que cualquiera que dijera esto a este monte lo hará. Espérate un poco, pero yo no soy tú, Jesucristo. Yo no soy tú que acabas de poner término a la vida útil de la higuera, le entregaste una palabra de que cesaba, que no diera más fruto, y eso ocurrió instantáneamente, la higuera se secó. Pero no es el caso nuestro. Pero Jesús dice, no, cualquiera. Mire, leo, dice, porque es de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces está hablando de cualquiera, no está hablando de superministros, tremendos ministros, los super ungidos, porque la gente habla así, oye, ese ministro que ungido por Dios. Y hablan de los super ungidos, no está hablando de super ungidos, no está hablando de ministros especiales, no está hablando de nada. Los ministerios son asignaciones dadas por el Señor Jesucristo. Y no existe un ministerio mejor que otro, todos los ministerios son útiles. Por eso Pablo hace una explicación profunda con respecto a los dones también, donde dice que todos los dones son importantes y no es porque uno sea más o menos honroso o a la vista de las personas, no, todos los ministerios son importantes. Y compara los ministerios con el uso del cuerpo, dice hasta el dedo que para ti es menos significativo, que no serviría para nada, o cosas que hay en tu cuerpo, y dice, bueno, esto no me sirve, todo sirve. Todo, man, todo es importante. Y de hecho, es súper importante, por ejemplo, comparando el cuerpo con un automóvil. Yo he tenido momentos en mi vida como conductor de automóvil que de repente un pequeño tornillo que estaba desajustado hacía que el vehículo no anduviera o anduviera mal. Un tornillito insignificante, alguna vez un tornillito que era para ajustar el aire y el antiguo automóvil cuando se usaban estos ajustes para la encina, un pequeño funcionaba mal. O una cosa que estaba sujetando una parte del vehículo se soltaba y el vehículo empezaba a tener ruido raro. Ta, 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 ta. Y era un tornillo insignificante, aparentemente insignificante. Entonces hay personas que creen que tienen que ser superministros, pero dice cualquiera. No, es que esto es para los super ungidos. No voy a hablar de la unción ahora, ni lo que significa ser ungido, porque me tomaría para algo, pero va a llegar un momento que lo vamos a hacer. Entonces dice, cuando Jesucristo dice que si no dudase, podríamos decirle a este monte, desarráigate y échate en el mar, no se refiere al monte físico, ya que no es el propósito de Dios cambiar la geografía.
de la creación, que él mismo dice que la hizo buena en gran manera, sino que se refiere a que si tuviéramos fe y no dudáramos, podríamos ordenar a cualquier obstáculo. El monte que está delante no es algo que está malo. Usted mira a la cordillera y dice, pucha, los montes no me dejan pasar para Argentina. Los montes están ahí. De hecho, los montes a nosotros nos protegen climáticamente. Todo está bien hecho. Dios dice que vio lo que había hecho y dijo que eran buenas todas las cosas. Todas las cosas fueron buenas. Entonces no se trata de andar cambiando montes, ni diciéndole, oye, a mí no me gusta este monte y quiero que todo mi terreno sea plano. No está hablando de eso, Dios. Como hay gente que incluso se cuenta hasta broma diciendo, oye, yo oré y un día estaba ahí y le dije al monte que se fuera al lago y me fui a acostar y al otro día desperté y el monte está igual. No, no, sí. Si Dios no está pensando en cambiar la geografía, Dios no guarde de eso. Dios no guarde. Porque si cada creyente tuviera el poder de cambiar la geografía, no, Dios mío, no sabríamos cómo qué mundo tendríamos. Algunos que no les gusta un lago lo estaría sacando, algunos que no les gusta una montaña, al final el mundo estaría, pero no, porque no es el propósito, eso no apunta ahí, sino que apunta a una cosa que se llama obstáculo. El monte representa un obstáculo que me impide avanzar. Dice, si hay algo en la vida que se te para como un obstáculo, que te impide cumplir con el propósito de Dios, tú, en el nombre de Jesús, tú le ordenas que se quite. Dice un obstáculo tan grande como una montaña, que se opone al cumplimiento, a que cumplamos el propósito de Dios, que desaparezca de nuestro camino. Eso ahí apunta. Es importante entender que lo que pidamos debe estar alineado con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce a través de su palabra. Incluso dice, porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay un montón de cosas que tiene la voluntad de Dios, al carácter de Dios, a lo que Dios piensa. Tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios. Porque Dios no es un Dios que reacciona a caprichos personales, sino que hay a propósito. Y yo tengo que tener claro los propósitos. Pero cuando mi vida es una vida sensual, que se basa en los puros sentidos, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que huelo, en los sentidos, entonces, claro, todas mis metas son sensuales pues, de este mundo, de satisfacer mis sentidos. Entonces no veo nada. Y todo lo que voy a pedir apunta para eso. Entonces la duda y la incredulidad impiden que la autoridad y el poder de Dios se manifiesten a través de una palabra de autoridad dicha por nuestra boca. Jesucristo también añade, todo lo que pidamos en oración lo recibiremos si creemos. La palabra todo y oración son muy importantes, entenderla, ya que todo es todo, no es una parte. Sin embargo, debemos entender que Dios no actúa fuera de propósito por capricho. Ahí, hermano, en el transcurso de la vida, yo lo he dicho más de una vez esto, he sido testigo de oraciones que son espantosas. Pero pastor, ¿por qué usted juzga la oración? No estoy juzgando cómo ora la persona, sino la intencionalidad de la oración. Hay personas que camufladamente piden venganza en la oración. Y lo hacen muy así, Señor, yo lo entrego en tus manos para que tú hagas lo que tengas que hacer con esa persona. Tú sabes el mal que me hizo y tú eres el único que retribuye. O sea, en resumidas cuentas, está diciendo, hácelo pebre. Machuca, ¿no? O sea, esa oración no es una oración que Dios va a contestar. Pero hay gente que no, aún conociendo que dice la Biblia que debemos amar a nuestro enemigo y dice y tenemos que bendecir a las personas. Entonces, no es porque la persona no sepa orar o no ore con palabras bonitas. Si la oración es horrible, una oración no es horrible porque no usaste las palabras que tenías que usar. Cada persona usa las palabras que tiene, sino la intencionalidad que hay detrás de la oración. Eso la hace horrible. Si tú lo que estás orando, lo que tienes, lo que le estás pidiendo a Dios, es algo que es completamente contrario a la palabra, tú le estás pidiendo que Dios destruya a una persona o que se venga y cosas así. No, por supuesto que es una oración horrible. ¿Cómo tú estás pidiendo? Aunque suene bonito, aunque las palabras son bonitas, porque tú puedes decirle a una persona que es un imbécil y decírselo de una manera tan bonita que la persona no se dé ni cuenta y capaz que te diga que está bien. Como el Chavo del Ocho, al Kiko. Eres el campeón de los idiotas y el Kiko celebraba, ¿se acuerdan?
soy campeón, soy campeón. Hasta que se da cuenta de lo que le estaban diciendo. Claro, las personas pueden hacer eso, ¿verdad? Decirte las cosas muy bonitas, pero lo que te están diciendo es una barbaridad. Así es. La oración efectiva conforme a Jesucristo nos enseñó no es algo común entre los creyentes. La oración requiere condiciones de intimidad que se procuran y trabajan conforme a lo que dice Jesucristo. Solo la oración es para mí. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, procura intimidad, porque Jesús dice, va, ve a tu cuarto, cierra tu puerta, y pum, la intimidad, y la gente no dura ni un minuto. Algunas veces el desarrollar la disciplina de oración no es fácil, hermano. Porque dice ahí Jesús, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Varias veces Jesús le dijo a sus discípulos, oye, oren. Y la gente, pastores, que yo me pongo a orar y me quedo dormido. Insiste, pues. No importa que te quedes dormido. Sí, sí. Ah, que yo me quedo, no importa que te quedes dormido. Va a llegar un momento en que ya el sueño no te va a vencer, tú le vas a ganar a todas esas cosas, pero por eso se llama disciplina. La oración es una disciplina, o algo que se cultiva. La lectura de la Biblia es una disciplina. Hay cosas que se cultivan, las cosas de Dios no se cultivan. ¿Qué no se cultiva? Porque él dice que las cosas de Dios nos han sido dadas por su divino poder. La paciencia, las cosas no se cultivan. Dios trata con esas cosas en nosotros. Dios nos enseña a amar, nos enseña a ser pacientes. Dios trata en nuestro espíritu, va transformándolo a nosotros con su poder. Pero las disciplinas espirituales se cultivan, pues. Usted empieza dice ya todos los días a tal hora voy a orar y aunque llueve, truene y haga, entonces tú empiezas a desarrollar una disciplina de oración. Y claro, entonces las personas no saben orar efectivamente porque no tienen una disciplina de oración. Y de hecho, incluso esto se ve claramente, hermano, hay hermanos que son tremendamente lateros orando. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Son lateros, po. Querido hermano, usted no puede dar gracias, por favor, por los alimentos. Y empiezan a orar por cuanta cuestión se le ocurre. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué esa persona hace eso? Porque su vida íntima de oración es pobre. Porque si fuera enriquecida, no tendría por qué desahogarse en una oración. Vamos a pedirle que usted ore por este enfermo. Y ore por eso, no ore por otra cosa. Y se manda una oración en latera. Yo este último tiempo ya no tengo ninguna consideración. Si la persona le piden que ore por los alimentos y se puso a orar por un montón de cuestiones, yo me pongo a comer igual y se acabó. No importa que no haya terminado o no. Me da lo mismo realmente. ¿Ah? Porque, o sea, es que hay que sentir respeto. Respétate a ti mismo primero. Métete con la palabra de Dios. Empieza a estudiar la palabra de Dios. Pero que debemos enseñarle. Esas personas están recontra enseñadas, algunos están recontra enseñadas, se le ha dicho 1, 2, 3, 4 veces que tienen que ser específicos y siguen con lo mismo. Y Jesús es bien enérgico en algunas cosas. O sea, vamos, apuntamos a cosas específicas. Entonces, las personas tienen que crecer o si no quedan estancadas toda la vida. Y las personas, dice, y como digo yo, le dije la vez pasada, el pastor Oscar Doma tenía unos dichos muy interesantes. La persona que ora mucho en público, ora poco en privado. Por último, Jesucristo advierte de la necesidad de quitar cualquier estorbo que haya en la oración que le dirigimos a Dios, porque de otra manera no será efectiva. El principal estorbo, ahí vemos una persona que tiene como resentimiento con la mujer que está delante. Dice, el principal estorbo que tiene en la oración es el rencor, la falta de perdón. Muchas veces no sabemos por qué nuestra oración pareciera que no traspasara el techo de nuestra casa, que no llega a Dios y olvidamos que la Biblia dice, que lo que dice la Biblia sobre el rencor. Por otro lado, el Señor Jesús nos advierte que no podemos convertirnos en deudores. Mire. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, dice, fíjese esto, súper importante que usted lo entienda, súper importante, mire. Cuando estoy orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Me voy a referirme a eso.
la oración encuentra un estómago cuando en tu corazón tú tienes algo contra una persona. Y la ofrenda, que el ofrendar es otra manifestación de adoración. La ofrenda es una manifestación de oración, de adoración. Dice la Biblia que cuando tú presentas tu ofrenda a tu altar, o entregas tu diezmo, o tu primicia, o cualquier cosa, o tu cántico de alabanza a Dios, o cualquier expresión de adoración que tú vayas a entregar a Dios, vas al altar, al altar, entiéndase por el altar, la presencia de Dios, no necesariamente que te pares delante en la iglesia, no, el altar es la presencia de Dios, el altar verdadero es la presencia de Dios, que puede estar en tu casa, puede estar en cualquier parte, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, que también puede ser físicamente en el altar de la iglesia, cuando tú vas a la presencia de Dios, y dice, y tú vas a entregar tu ofrenda de adoración, que sea un cántico, una ofrenda económica o una primicia, cualquier cosa, y tú te das cuenta que hay alguien que tiene algo contra ti, escuche, alguien que tiene algo contra ti, Dios no te va a recibir la ofrenda de adoración, no la va a aceptar, tienes que ir primero a arreglar con esa persona y después volver y presentar tu ofrenda para que se acepte. Pero ahora la situación es diferente. Dice, si tú tienes algo contra alguien, no es que alguien tenga algo contra ti, están las dos cosas, las dos. Alguien que tenga algo contra ti y tú que tengas algo contra alguien. En el primer caso, que alguien tenga algo contra ti, tienes que arreglarlo porque si no tu ofrenda no es recibida. Y si tú tienes algo contra alguien y tú no lo arreglas, entonces tu oración no es recibida, no es escuchada. Entonces, si tú tienes algo, perdona. No tienes que ir a ningún lado, tienes que tomar una decisión de perdonar. Dice algo contra alguno, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vosotros, dice, y cuando estoy orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, el rencor es un problema en la oración. Entonces tenemos dos enemigos bien complicados en esta acción de la palabra de Dios, que es la incredulidad, dice la duda y el rencor. Dios trata aquí esos dos enemigos para la manifestación del poder de Dios, el rencor y la duda. Entonces, la falta de perdón no solo estorba, dice, por otro lado, el Señor Jesucristo nos advierte que podemos convertirnos en deudores de Dios al no perdonar. Si no perdonamos, nos convertimos en deudores de Dios. Deudores. La falta de perdón no solo estorba nuestra oración, nos hace deudor de Dios, que nos pone en una cárcel espiritual, que nos priva, de la libertad del alma y nos puede consumir en amargura. Ven esas cadenas que tiene ese hombre, ¿verdad? Así se cometen las cadenas. Mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición este repaso, que ha sido un enfoque un poquito diferente más de la vez pasada, pero espero que esté siendo de bendición para usted.